Tenemos aquí un nuevo problema de gases. Como siempre, sometido a dos condiciones distintas. Pues nos vamos a leer el enunciado para poder rellenar los huecos de ese esquema referente a las condiciones iniciales y las condiciones finales. Entonces dice, dentro de las cubiertas de un coche, el aire está a 15 grados de temperatura. Pues esa es la temperatura inicial. Y 2 atmósferas de presión. 2 atmósferas. Calcular la presión que ejercerá ese aire dentro de la rueda si la temperatura sube hasta 45 grados centígrados debido al rozamiento con el asfalto en su movimiento. Entonces, a ver, esta es nuestra incógnita. Y ahora, ¿qué es lo que pasa con el volumen? Pues que el volumen de la rueda permanece constante. La rueda la vamos a notar más o menos dura en función del momento del año, pero su volumen en esencia permanece constante. Bueno, pues venga, resolución. Entonces, vamos a emplear la ecuación que dice que P1 por V1 entre T1 coincide con P2 por V2 entre T2. Ahora, esta fórmula, la única condición que nos impone es que la temperatura ha de estar en Kelvin, pero la presión y el volumen pueden estar en las unidades que sean, siempre y cuando coincidan en el primer miembro y en el segundo. Por tanto, esta temperatura de 15 grados centígrados tenemos que pasarla a Kelvin, y para eso lo único que hay que hacer es sumar 273. Eso van a ser 283, 288. 288 Kelvin. Pues nada, ya sustituimos cada magnitud por su valor. Con lo que nos vamos a poner 2 por la constante, es que ni la voy a poner, porque aquí no la vamos a tachar. Esto que es constante, fuera, fuera. Y ya es que ni lo pongo. Entonces ya sería 2 dividido entre 288 es igual Uy, aquí pasa algo raro, ¿no? Aquí pasa algo raro. Menos mal. Menos mal que me he dado cuenta. Si no, luego es un coñazo. Y es que lo que nos están pidiendo es la presión final que va a haber en la rueda. Teniendo en cuenta que como consecuencia del calentamiento, la temperatura es 45 grados centígrados. Estos son 45 grados centígrados. Nos están pidiendo la presión final de la rueda. Y entonces, pues nada, igual que hemos hecho con la temperatura inicial, tenemos que hacer con la temperatura final, que es pasarla a Kelvin. Para eso, pues le sumamos 273. 273. Entonces, pues, vamos a ver. 318. 318 Kelvin. Eso. Bueno, pues nada, nuestra incógnita es P sub 2. La temperatura final es 318. Y ahora, pues venga, vuelvo a explicarlo. Vuelvo a explicarlo esto de aquí. El número que está en la misma diagonal que nuestra incógnita, ese siempre divide. Y el resto de números que están en la misma diagonal, esos siempre aparecen multiplicados entre sí. Es decir, que la presión final va a ser igual al cociente, donde abajo pongo el número que está en la misma diagonal que la incógnita, el 288. Y el resto de números multiplicados arriba. 2 por 318.
Eso nos sale 2,21. 2,21. Y ahora, ¿cuáles van a ser las unidades? Pues las unidades de P sub 2 van a ser las mismas que tenga la presión al principio. Es decir, el esquemita que hemos hecho nos chivetea cuáles van a ser las unidades. Estos son atmósferas. Entonces podemos comprobar cómo al aumentar la temperatura desde 15 grados centígrados hasta 45 grados centígrados, pues la presión pasa de 2 atmósferas a 2,21. Al aumentar la temperatura, aumenta la temperatura y eso provoca un aumento de la presión, porque en estas circunstancias la temperatura y la presión son magnitudes directamente proporcionales. Es decir, cuando el volumen es constante, la temperatura y la presión son magnitudes directamente proporcionales. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, final.